Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. En esta oportunidad quería compartir con ustedes una pregunta muy interesante de mi ahijado de El Salvador. Pero es una pregunta cuya respuesta no se puede enmarcar únicamente en la religión yoruba, porque va mucho más allá del espíritu y de la cosmología humana. Va mucho más allá de lo que sería un simple concepto religioso. Y la nota de voz dice lo siguiente: Salam Aleikum, Padrino Elías. Cordial saludo acá desde El Salvador. Padrino, en un nuevo tema. Hay uno de los temas que no hace mucho que hablabas sobre los beneficios de ser gangulero y los versus los beneficios de pactar con las entidades mayores. En tu video mencionas que en calidad de gangulero, de palero, uno tiene una libertad que no la tiene a la hora de pactar con las entidades mayores. Ahora yo me pregunto, ¿qué tanta libertad podemos llegar a tener a la hora que desencarnemos? Si quiera o no, no conocemos ese misterio de que para dónde vamos, qué nos pasa, qué es lo que nos pasa. Entonces, y la pregunta del millón sería, ¿será que nos hemos llenado de muchos tabúes y temores en relación a las entidades mayores? Y pudiese ser que lo mejor que le pase a una persona como lo somos nosotros, ya sea que nos llamemos brujos, paleros, babalaos, santeros, el nombre que alguien le quisiera poner, ¿no será que lo mejor que a una persona, así como nosotros, le pudiera pasar sería pactar con las entidades mayores? ¿Qué es lo más malo, por decir así, que nos pudiera pasar? ¿A qué pudiéramos llegar a tener miedo de existir esa palabra? ¿Sí? Ahí te lo dejo de inquietud para que cuando tú tengas oportunidad y lo sientas, desarrolles un nuevo programa y nos compartas más de tus perlas. Un cordial saludo, padrino, se te quiere mucho. Aquí estamos, aquí seguimos. Hay algo que dice mi ahijado de El Salvador que es clave fundamental en la nota de voz que él me manda, y es la palabra miedo. Ese concepto que se nos ha implantado desde que nacemos, el miedo, los tabúes, los dogmas. Desde el momento en que nacemos se nos etiqueta con un nombre, se nos pone una vacuna, se nos asigna un número y una partida de nacimiento. Inmediatamente somos inmersos dentro de un grupo religioso que ni siquiera conocemos, simple y llanamente porque es tradición de nuestros padres que mi hijo sea o mormón, o católico, o evangelista, adventista, santero, pentecostal, mormón o ateo. Ahora bien, cuando yo hablo de que a nivel del palo mayombe el palero es libre, mas no lo es quien pacta con entidades mayores, es por lo siguiente: los enfumbes son seres como ustedes y como yo, con la única diferencia que están descarnados. Todos los enfumbes, que son entidades espirituales, trabajan a la mano y bajo el liderazgo de Nsambien Pungo. Si yo al morir me convierto en un enfumbe, puesto que un ahijado me saque de Campofinda, meta mi cabeza, mi creyuma en un caldero o en una vasija, y digamos, como dice vulgarmente, brujee con ella, yo como entidad espiritual, como enfumbe, estaría yo a merced de lo que disponga Nsambien Pungo y lo que disponga mi amo o mi tata, mi palero, del cual sería mi poseedor, mi dueño, por tener mi cabeza metida en un caldero. Pero soy un espíritu libre mientras yo no sea amarrado, mientras yo no sea convertido en prenda,
mientras yo no sea convertido en ganga, mientras yo no esté sometido en un caldero, que me estén dando menga y fula y arreo, yo soy un espíritu libre. Palero o no, somos espíritus libres. El enfumbe, a pesar de que esté bajo la mayordomía de Samyen Pungo, es un espíritu libre, porque si el enfumbe se revela, no quiere ser palero, yo contesto que no, cuando ese ahijado vaya a Campofinda y tire chamalongo con su padrino, y a mí no me dé la gana de convertirme en prenda de nadie, yo soy un espíritu libre. Yo decido si yo quiero ser sacado de Campofinda para pertenecer a Munanzo. Yo decido si soy enfumbe, si me da o no la gana. Y aun cuando me saquen de Campofinda y pongan mi criyuma en un caldero sin tirar chamalongos, yo podría rebelarme contra mi amo, bueno, contra el que cree que es mi amo, porque me sacaron sin autorización. Yo podría rebelarme contra el tata, contra el padrino o contra el religioso, puesto que mis restos fueron sacados y metidos en un pote sin mi debida autorización, porque no me preguntaron con chamalongos si yo quería salir, ser exhumado a trabajar para. Entonces soy un espíritu libre. Y aún yo queriendo salir con chamalongos, que la respuesta sea afirmativa, yo estoy pidiendo, sáquenme de aquí, del cementerio, y colóquenme en un munanzo. Aún así, yo tengo la última palabra, porque yo puedo rebelarme contra mi padrino, contra mi mayor, contra mi amo, contra mi tata. Yo puedo rebelarme como enfumbe, hasta contra Samyen Pungo, porque si yo no quiero elaborar, o no recibo la menga que yo quiero, o no recibo la pleitesía, o la atención que yo quiero, pues no me da la gana de elaborar, por más menga, fule y arreo que me prendan. Entonces soy un espíritu libre, que siendo o no enfumbe, puedo determinar, obrar, como se dice vulgarmente, como a mí me dé la gana. Eso es si soy un espíritu amarrado en un munanzo o si soy palero. Pero si hablamos de pactos mayores, el pacto mayor se establece mediante el compromiso que yo como ser humano, como ente espiritual que alberga un cuerpo físico, a través del otorgamiento de menga, a través de sangre y un otorgamiento mayor de menga humana, yo dispongo para que esa entidad mayor, que es un ángel o un arcángel, lo que llaman demonios o entidades oscuras o entidades mayores, me den a mí como religioso, me den a mí como sacerdote oscuro, me den a mí como pactado, o a mis clientes todo lo que ellos pidan por esa boca. Pero todo en esta vida, mis muchachos, tiene un precio. Nada es gratis en esta vida. Ningún conocimiento es gratis, ningún acto temporal, material o espiritual es gratis. Entonces hay que pagar un precio. El precio que se paga por hacer un pacto es que al yo morir, al yo descarnar, mi espíritu trabajará, obrará, se dejará guiar, tendrá que ser, digamos que mandado por esas entidades mayores. Entonces ya yo no sería hijo de Dios, sino hijo de Lucifer, Leviatán, Baal, Belcebú, Mefistófeles, etc. Entonces mi espíritu, que pudiendo ser libre, simple y llanamente va a estar bajo la autonomía y el mandato de lo que esas entidades mayores decidan hacer conmigo. Veas esto, ve aquello, encarna aquí, encarna allá, necesitamos esto, necesitamos aquello. Ahora bien, hay otra parte muy importante en la nota de voz que mi ahijado dice, que desconocemos lo que hay del otro lado del velo. ¿Por qué el mal y el miedo y el temor a pactar? Porque se nos ha inculcado desde pequeños que el cielo es arriba y el infierno es abajo. Las prácticas religiosas, las metodologías religiosas han sido manipuladas de tal manera en donde el religioso consigue adeptos y esos adeptos son controlados en base al miedo y a la ignorancia. Ahora bien, ¿por qué yo me hice palero? ¿Por qué me hice tata? ¿Por qué me hice babalao, hijo de Leguá? Y no me hice, digamos que evangélico, adventista, pentecostal, católico, mormón o lo que sea. Porque en mi etapa de investigación yo supe que los católicos les rezaban a una estatua y a un crucifijo de palo. Los evangélicos tienen una mayordomía en donde si no se paga un diezmo
no se glorifica a una persona, a un espíritu humano. Los adventistas, los pentecostales, los testigos de Jehová se manipulaban por el dinero, y a pesar de que no tienen imágenes, para ellos el favoritismo económico dependía de mi evolución espiritual. Yo tendría que comprar la atalaya, tendría que pagar los diezmos, tendría que ir a la reunión dominical y hacer ciertas cosas en donde se me sacaba dinero para, entre comillas, yo poder obtener como religioso la evolución espiritual. Pero ¿qué pasó? Estuve unos años en los Rosacruces, estuve unos años en la Gnosis y pude aprender en los Rosacruces y en la Gnosis que nosotros somos más que entes temporales, somos más que entes carnales. Y pude descubrir, como dice mi ahijado El Salvador, que desconocemos lo que hay allá de la muerte, pude descubrir yo en primera persona lo que hay allá, al otro lado del velo, porque yo estuve allí. ¿Y estuve allí cómo? Estuve allí después de pertenecer casi 10 años en la Gnosis, descubrir que hay algo que se llama desdoblamiento astral, descubrir que tenemos chakras que se inician desde la glándula pineal hasta la parte más baja de la columna, que esos chakras se canalizan uno conjuntamente con el otro para lo que los gnósticos llaman Kundalini o la serpiente sagrada, que es esa energía que posee el varón en su semen, en la sustancia seminal, que al ser guardada puede ser manipulada de forma consciente y que forma nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestra alma. Somos energía en vibración, somos alta tecnología metida, encapsulada en un cuerpo biológico. ¿Qué pasó cuando después de casi 4 años de estar experimentando con mis alumnos, con mis maestros y con mi grupo, éramos casi 78 muchachos de la congregación gnóstica que había en España, cuando eventualmente, después de estar 3-4 años intentándolo, salí en astral, pude yo contactarme con esos seres espirituales, con esos seres mayores, que religiosamente los llaman demonios, Cristos, Jehová, Yahvé, Alá, y para de contar. Le hemos dado connotaciones religiosas a seres espirituales que no tienen ni forma, seres espirituales que pueden tomar la forma que quieran, seres espirituales que vibran y existen en una especie de orbe de energía consciente en donde interactuamos con ellos. Supe a lo que yo pude salir en astral que no hay infierno ni hay cielo. Somos seres de luz, somos embriones de dioses. Porque ustedes creen que en el Evangelio apócrifo de Santo Tomás, la Iglesia Católica sacó de la Biblia el Evangelio apócrifo en donde Jesús con sus propias palabras decía: Dios no existe ni en templos de madera ni de palo. Levanta una piedra y me encontrarás. Quien conozca esa verdad poseerá vida eterna, porque somos entes divinos, ellos a imagen y semejanza de Dios. Como dice mi hijo El Salvador, es que no conocemos lo que pasa, no conocemos lo que pasa más allá, porque hemos envejecido, hemos sido criados, hemos sido manipulados, hemos sido enseñados en escuelas en donde no se nos enseña a pensar, sino a obedecer. Hemos sido involucrados desde nacimiento en una u otra religión, incluyendo la Yoruba, en donde no se nos deja pensar. Pero ¿por qué escogí yo la religión Yoruba? Específicamente el palo mayombe. Porque yo supe, después de estudiar y deducir, que no había que rezarle a palos, no había que rezarle a imágenes de yeso, no había que rezarle a cortes, no había que rezarle a indígenas, no había que rezarle a cristos, no había que rezarle a crucifijos de madera, sino que para yo ser palero, yo tendría que tener la habilidad, la disposición de ir a un cementerio, lo que los paleros llaman campofinda, de abrir tumbas, de sacar restos humanos. Yo dije, bueno, esos restos humanos son restos humanos, como yo, cuando yo muera. No son estatuas de yeso, como una corte, no son crucifijos de palo, como un crucifijo cristiano, no son imágenes de vírgenes ni de santos, sino que es un muerto que está allí en el cementerio, el cual yo, a través de mi padrino, estoy sacando esos restos, estoy profanando tumbas. Y la religión yoruba, específicamente el palo mayombe, se trata de poder hablar con esos seres
Entonces, ¿qué deduje yo? Yo no tengo que arrodillarme ante una estatua de palo. No tengo que arrodillarme ante un cráneo de plástico. No tengo que arrodillarme ante un crucifijo de palo, sino ante restos humanos que, así como los tendré yo al morir, forman parte de mi munanzo, de mis enfumbes, y pude canalizar, pude obtener, pude visualizar y aprender de que esos esqueletos, esas criyumbas, esos huesos, esas osamentas humanas que tengo yo aquí en mi munanzo, como lo tendría cualquier palero, poseen energía, cuerpos biológicos que les pertenecieron, así como cuando yo sea convertido en criyumba, o en prenda, o en ganga, este cuerpo biológico le perteneció, tuvo un cerebro, una cabeza, y el saber que yo puedo controlar ese espíritu poseyendo la cabeza de esos muertos, me hizo a mí convertirme en palero, en tata. ¿Por qué? Porque hay energías, hay una serie de metodologías en la religión yoruba que hacen que el ser palero, que hacen que el ser gangulero, que hacen que el convertirme en pino nuevo y futuro tata, hace que yo pueda manejar energías que existen. Porque qué evidencia a mí que yo vaya a la iglesia católica, me arrodille ante un crucifijo de palo, y aleluya, el Espíritu Santo, Dios está aquí. ¿Dios está en dónde? Tan cierto como el aire que respiro. Ajá. Usted se acuerda de personas, Dios está aquí. Ah, pero Dios está en dónde? Es simplemente estímulos psicológicos de unas personas que se dejan llevar por estigmas psicológicos, en donde presupone que hay un Dios en ese templo que no existe. Pero psicológicamente, al verme yo metido en un grupo, aceptado en ese grupo, y todos levantando la mano ante la voz de un pastor o de un sacerdote, yo asumo, porque los demás asumen, pues como soy como un borrego, que una oveja que se deja guiar por la otra mientras el pastor sigue el rebaño, y al rebaño, todos alzamos la mano y Dios está aquí. Para mí no hay ningún Dios ni un carajo, pero la gente se alimenta de estímulos psicológicos para, como dice Johnny Depp, engañarse con sus propias mentiras. Pero ¿qué pasa en el palo mayombe? En el palo mayombe yo no estoy rezándole a estatuas de palo. En el palo mayombe yo no estoy inclinándome ante estatuas de yeso, sino ante restos humanos que me consta que yo mismo fui y saqué de Campofinda con mi padrino. Abrimos los ataúdes, sacamos esas tumbas y albergamos la posibilidad de profanar esas sepulturas y traer esos cráneos y esos huesos para mi casa y formarme como pino nuevo para convertirme después en tata, en lo que llamamos munanzo. Entonces supe yo que la religión yoruba iba mucho más allá de un cuento. Ahora bien, una vez que psicológicamente, como persona, como espíritu, fui inmerso en todo el mundo yoruba, específicamente en el palo mayombe, que es lo que más me gusta, pude descubrir que hay energías que vibran contigo, porque estamos entre iguales. Los enfumbes y yo somos los mismos. Ellos son seres espirituales igual que yo. Vibramos en la misma tonalidad. La única diferencia es que ellos ya perdieron un cuerpo, que yo todavía poseo y en el futuro perderé. Al yo perder este cuerpo, voy a estar allá en ese mismo mundo espiritual donde yo estuve cuando me desdoblé astralmente, gracias a que los gnósticos me lo enseñaron, y pude yo enterarme de que estamos en un multiuniverso maravilloso, lleno de orbes de energía, lleno de planos astrales, lleno de lo que los católicos o los cristianos o los mormones llaman grados de gloria. Somos seres espirituales, somos orbes de energía en forma consciente. Pero como dice mi Javier Salvador, no lo desconocemos, obviamente lo desconocemos, porque llegamos a una edad en donde simplemente se nos educó para obedecer y no para pensar. Pero habemos muchos que serán llamados, pocos serán los escogidos, y aquellos que poseamos la sabiduría de saber que tenemos la capacidad de que en un futuro nosotros vayamos a morir, pero de forma consciente, podremos al morir de forma consciente sacar conscientemente nuestro espíritu, que nada más y nada menos que ese orbe de energía, en donde yo habitaré conjuntamente con otros orbes de energía, que conjuntamente con mi misma vibración y evolución espiritual, podamos albergar un determinado grado de gloria o un determinado plano astral, en donde siendo orbes de energía conscientes, podremos volver a encarnar, podremos volver a operar en cuerpos físicos
de repente mucho más superiores al que tenemos actualmente. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente? Ha sido educada en la ignorancia y van a morir, pero no de forma consciente, van a morir de forma inconsciente. ¿Qué pasa al morir de forma inconsciente? Yo muero, no me doy cuenta de que estoy muerto, morí, y es como quedarme dormido, morí de forma inconsciente. Ni siquiera yo sé que estoy muerto. Ni siquiera yo sé que estoy muerto porque simple y llanamente fallecí y es como quedarme dormido. Es un espíritu que al morir en forma inconsciente seguirá la luz de ese puente que todos vemos al morir. Y como morí de forma inconsciente, seguiré la luz porque me es mandada por orden espiritual. Seguir la luz y volveré a encarnar en otro nuevo vientre materno. Y volveré otra vez al Vía Crucis de volver a estar otra vez en probación, en una reencarnación nueva, pasando todos los sufrimientos y las penurias que tengo que pasar como elemento humano biológico reencarnado. Pero al morir de forma consciente, yo no tendré que pasar por ese túnel ni seguir la luz, sino que estaré dentro de esos orbes, esos espíritus conscientes que como yo fuimos siempre rebeldes y quisimos escudriñar un poco y estar allá en el mundo de los muertos estando vivo. ¿Cómo pueden ustedes estar en el mundo de los muertos estando vivo? Saliendo en astral, sacando su espíritu de su cuerpo biológico, siendo conscientes de que somos entes espirituales, albergando cuerpos biológicos. Cuando ustedes tengan la experiencia que tuve yo, así como cientos de muchachos y de jóvenes y de adultos que las tienen en cientos de congregaciones gnósticas en todo el mundo, somos ejércitos de seres espirituales que salen de forma consciente de sus cuerpos y moran donde moran los muertos. ¿Pero qué es el estar muerto? El estar muerto simple y llanamente es un plano espiritual donde moran los descarnados. Pero la mayoría de la gente muere sin saber que murió. Y es como un sueño eterno. Por eso es que dicen, no, tú te mueres y dejamos quedar dormido. Obviamente, no sé que estoy muerto, morí inconscientemente y vuelvo otra vez a reencarnar en un círculo interminable de probaciones terrenales. Pero cuando nosotros seamos capaces, de forma consciente, de saber que somos más que esto que ustedes ven aquí, espiritualmente podremos trascender a otras formas. Y como dicen los mormones, llegar a ser como dioses, porque somos dioses en embrión, hechos a imagen y semejanza del Creador. Ahora bien, cuando yo parto con entidades mayores, estoy buscando un compromiso de que esos ángeles me den a mí la salud, me den a mí las vivencias espirituales, me den a mí los goces temporales, me den a mí lo que yo quiera, por ejemplo, carro, dinero, casa, plata, esposas, mujeres, viajes de placer, drogas, millones, etc. Y si yo decido hacer un pacto, como dice mi compañero El Salvador, no es que me voy a ir en el infierno a cosechar allá, a sancochar en las pailas del demonio. No es que me voy a ir allá al purgatorio, otro invento de la Iglesia Católica. No es que me voy a ir a quemar allá en la quinta paila, donde el diablo con cola y cachos en forma roja tira fuego por el trasero y me chambuja con un tenedor. Eso es simple y llanamente invenciones de la cristiandad para poderle crear miedo al adepto y que el adepto, el practicante, se baje de la mula, le dé los diezmos a los sacerdotes. Y allí tenemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la gran ramera, que se sienta sobre las 7 naciones llena de joyas y de piedras preciosas, porque en base al miedo y a la extorsión, ellos a cambio de dinero dan jaculatorias, dan evolución espiritual, como lo hacen todas las religiones. Entonces, cuando mi amigo El Salvador me dice que qué es lo peor que nos puede pasar, no nos pasa absolutamente nada. Simple y llanamente somos seres espirituales que estamos albergando conocimiento. Todo lo que entre por esta cabeza es conocimiento. No hay nada bueno ni nada malo. Dios mandó el diluvio. Podría ser eso malo para nosotros, pero para los ojos de Dios fue bueno. Acabó con toda la humanidad y toda la tierra. Que Adán y Eva pecaron. Eso ante los ojos de nosotros puede ser malo, el pecado original. Sin embargo, para Dios fue simple y llanamente un juego de ensayo
de laboratorio, donde hizo dos creaciones, ambas le salieron malas, la mujer desobedeció, después de que Lilith desobedeció, que fue la primera mujer, creó a Eva y la segunda también le desobedeció, hizo tentar a Adán, y en esos dos intentos fallidos de Dios de crear mujeres obedientes, ambas hicieron lo que le dio la gana. Entonces Lilith fue desterrada del universo, del Edén, después Eva también desobedeció, y Dios, equivocándose dos veces en su invención femenina, supo que no podía hacer con las mujeres lo que le diera la gana, y era Dios. Les creó a dos mujeres y ambas le desobedecieron, Lilith y Eva. ¿Qué pasó? Dios se obstinó, vio que el hombre quería llegar al cielo construyendo la Torre de Babel, trabó las lenguas porque a Dios no le convenía que esos seres a que creó a imagen y semejanza de él llegaran hasta los cielos, y trabó las lenguas en lo que se conoce como la Torre de Babel, que no era ninguna torre para los que escudriñamos un poco las escrituras. ¿Qué pasó? Entonces tenemos a un Dios celoso en donde Él crea criaturas insignificantes a imagen y semejanza de Él, pero que Él no permite que evolucionen, porque si Él ve que evolucionen, entonces las aplasta, las ahoga, manda diluvios. Entonces tenemos que ser conscientes de que somos seres espirituales, viviendo una corta experiencia temporal, y que eso que nos han enseñado de infiernos, de cielos, de pailas, de tenedores, son inventos religiosos de la cristiandad, del cristianismo, para crear miedo en el ser humano y mantenernos como borregos, como ovejas. Pero ¿qué pasa? Esto no son cosas que se enseñan con un video. Esto no son cosas que yo puedo meterle a una mente a alguien en un video. Estas son cosas que se tienen que experimentar. Es la misma naturaleza humana la que me lleva a mí a investigar, a querer abrir los velos de lo desconocido. Es la misma naturaleza humana la que me lleva a mí a querer sacar este espíritu de este cuerpo biológico, porque yo sé, yo siento que soy más que esto. Y es allí donde los gnósticos experimentan y hacen lo que llaman desdoblamiento astral. Sacan su cuerpo, su espíritu de forma consciente de su cuerpo biológico y trascienden a otros planos. Los mismos planos donde vamos a trascender todos cuando estemos muertos. Simple y llanamente, unos sabremos que estamos allí y otros, por morir inconscientemente, pues ni se darán cuenta de que murieron y volverán otra vez a reencarnar, y nuevamente otra vez el círculo vicioso de una aprobación terrestre llena de dolores, penas y sufrimientos. Entonces, el palero es un espíritu libre. Yo como palero, al morir, no estoy amarrado a nadie, porque tengo la decisión de yo tener la potestad de que yo decido mi última palabra. Si mi cabeza se saca y es convertida en criyumba, aun siendo yo enfume de alguien, yo determino si quiero o no laborar. Por eso es que hay enfumes que piden más sangre que otros. Por eso hay enfumes que se viran contra los amos, contra los paleros. Por eso hay enfumes que no hacen caso. Porque dependiendo de cómo vivió esa persona, dependiendo del medio, de la conciencia, de la obediencia, de los dogmas y de los tabúes que tenía ese ser humano, al yo tener aquí su criyumba, esa criyumba me obedecerá dependiendo al grado de conciencia que esa cabeza tuvo cuando ocupó un cuerpo biológico. Imagínense yo como criyumba, sacan mi cabeza de campamento y la meten a un pote, a un caldero. Tienen que echarle bolas, mis amigos, para que hagan que yo obedezca estando en un munazo. Tienen que echarle huevos para hacer que yo obedezca a un tata si me meten a mí mi cabeza en un futuro en un munazo. Que no voy a trabajar para nadie. Y que vengan a tirarme chamalonguitos a mí en un cementerio. A todos los chamalongos les voy a sacar al revés. Ah, que me sacaron, aunque los chamalongos dieron al revés, pues se joden. Porque el que me vaya a sacar a mí como criyumba, después de que los chamalongos dieron que no, o sin chamalongos, me quito el nombre, pero a mí me ponen mi criyumba en un pote y yo le destruyo la vida a ese palero. Porque a mí no me van a venir a joder, después de que me ha jodido tanto estando vivo, no me van a venir a joder ni a manipular estando muerto. Entonces yo, por ejemplo, como ser humano, que sé que soy un ser espiritual metido en un cuerpo biológico, yo estoy perfectamente consciente. Como decían mis padrinos, generalmente el que es tata o el que es palero termina por azar del destino siendo la criyumba de alguien. Y eso yo lo sé, todos mis padrinos me lo han dicho, que es el karma. Como yo gozo tanto teniendo 7 criyumbas, pues a mí me van a sacar y me van a meter ahí en un pote. Es la criyumba que la van a llamar Elías Carvajal. Pero conmigo se joden. Yo no voy a ser criyumba de nadie. De hecho ya tengo todos mis papeles en regla para que una vez que me muera me cremen.
Ahora bien, en esa evolución espiritual, de que así como mi ahijado del Salvador trata de escudriñar, yo también escudriñé cuando era joven, pero ¿qué pasa? Llegamos a viejos, envejecemos, 50, 60, 70 años, estamos inmersos en una vida donde se nos ha enseñado a despertar, bañarnos, trabajar, reproducirnos y morir. Nunca se nos ha enseñado a pensar, nunca se nos ha enseñado a las cosas espirituales. Simplemente se nos ha enseñado a almacenar dinero, a tener casas, tener propiedades, tener carros, tener mujeres, tener sexo. Mientras más mujeres e hijos tenga regados, más macho soy. Mientras yo sea una mujer que me acueste con más hombres, más mujer soy. Y en realidad no es mujer, más mujer, sino más puta. Es que mientras yo más libertino sea y más relaciones sexuales tenga, para que hablen de mí, que ese hombre tiene tantas mujeres, o que aquella mujer se ha acostado con fulanito y fulanito y sutanejo. Nos han enseñado que vivimos en una era de depravación, donde lo que vale son las cosas materiales, las cosas temporales y todo el sexo que yo pueda tener. Entonces, ¿qué pasa? Se nos ha enseñado a que esa energía vital, que es la ovulación de la mujer, y la energía vital, que es el semen del hombre, lo derrochemos, masturbándonos, teniendo orgías, teniendo coitos, viendo videos porno, viendo películas, acostándome con fulana o con fulanito, yendo a buscar mujeres en un prostíbulo, casándome, divorciándome, siendo infiel, follando por aquí, follando por allá, me cojo a este y me cojo a aquel, me cogen a mí, hago sexo por aquí, hago sexo por allá, y en todo ese libertinaje sexual, mi esencia, mi semen, mi sustancia seminal es derrochada por el simple y llanamente placer carnal de tener esa sensación de eyacular. Y es como la mujer, en la época de ovulación, tiene esas ansias carnales de ser penetrada, de ser poseída, y se acuesta con un hombre porque no aguanta si ese hombre no le da. De repente se casa y como es una mujer caliente que quiere que le den, es infiel a ese hombre, se divorcian, o sin ser infiel, le monta cacho, y el hombre igual. Entonces estamos inmersos en una filosofía humana en donde estamos hechos para, como dicen los españoles, para follar, para tener sexo, para despilfarrar esa energía que los gnósticos llaman Kundalini, que mora en la sustancia seminal del hombre, porque los gnósticos dicen que el semen debe salir siempre y cuando sea para procrear una nueva especie. Pero ¿qué pasa? Lo botamos en sexo, lo botamos en películas porno, lo botamos en masturbación, lo botamos en sexo con uno y sexo con otro, y tenemos a seres humanos que envejecen sin energía, sin espíritu, con una esencia muy débil, porque todo anda despilfarrado, no solamente en el sexo, en la comida, en los vicios, en la droga, etc. Entonces, no hay cosas malas ni cosas buenas, solamente hay conocimiento. Somos seres espirituales, viviendo una corta experiencia temporal. Y así como yo me pude dar cuenta, y estando vivo, salir de forma consciente y habitar donde moran esos que yo llamo mis enfumbes, que son nada más y nada menos que espíritus que están descarnados, el poder yo salir de forma consciente e ir al mundo donde la gente dice que es el mundo de los muertos, y yo, conjuntamente con cientos de millones de gnósticos que hay en todo el mundo, salimos cuando nos da la gana y habitamos ese mundo espiritual, somos conscientes y tenemos el conocimiento de que no existe tal infierno ni existe tal cielo, sino seres espirituales que en grupo vamos a ocupar determinados grados de gloria en donde podremos, como en especie de competencia, uno más atrás y uno más adelante, dependiendo de nuestra evolución espiritual aquí en la Tierra, porque no olviden que estamos en una época probatoria, podremos trascender a crear nuevos mundos hasta que se logre la meta por la cual fuimos diseñados, hasta llegar a ser dioses. Porque para eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para ir probándonos reencarnación tras reencarnación hasta llegar a ser como Él, creadores de mundos, como dicen los mormones. Pero para que eso lo podamos lograr, tenemos que vivir de una forma consciente, en donde de forma consciente sepamos que somos más que esto, somos seres espirituales
albergando cuerpos físicos. Pero si toda mi vida, desde que yo crecí, si toda mi vida me he llevado mi vida entera en trabajar, en bañarme, en comer, dormir y follar, no podemos aspirar que con un video a una persona se le hable el estado de conciencia, busque desdoblarse y busque escudriñar los secretos del universo, porque la vida de esa persona no está para eso. La vida de esa persona está diseñada para comer, trabajar, dormir, follar y morir. Entonces, habemos espíritus selectos, como yo, como cientos de gnósticos que hay, y no solamente gnósticos, como seres espirituales que buscan escudriñar, buscan mover las cortinas de lo desconocido e ir un poco más allá y conocer que el mundo espiritual en el que vivimos es mucho más maravilloso de lo que nos han querido enseñar. Inclusive anexo a este video, voy a editarlo, voy a anexar una pequeña parte de una película muy bonita que se llama Estigma, donde uno de los sacerdotes le dice al otro la parte muy bonita de ese evangelio de Santo Tomás, que fue prohibido por la iglesia, porque a la iglesia católica no le convenía que sus ovejas supieran que cada una de esas ovejas es Dios, que tú y yo somos linaje espiritual, que tú y yo somos entidades de luz, que tú y yo tenemos la capacidad de hacer todo lo que hizo Jesús y mucho más. Cuando Jesús, por ejemplo, dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, el grano de mostaza es la más pequeña semilla que hay. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes podrían hacer todas mis obras y aún más. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica cambió ese evangelio y lo modificó a su gusto y placer, porque no le convenía a los feligreses, al ser humano común, saber que si yo tengo fe, yo puedo hacer lo que hizo Jesús y mucho más. ¿Y qué hizo Jesús? Resucitó a Lázaro, hizo caminar paralíticos, hizo ver a ciegos. Jesús era un brujo, un mago, un hechicero, un ser espiritual glorificado, que tenía el conocimiento. Por eso fue que los romanos lo llevaron a la muerte, manipularon los 60 evangelios, dejaron nada más 4, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y pusieron la Biblia a su antojo, para que todos nosotros como borregos sigamos al pastor con la boquita callada, con las vísceras, con las bisagras de cuero como le ponen a los caballos para no mirar para los lados, y tenemos allí a seres que han envejecido toda su vida creyendo que son absolutamente nada, sin saber que somos dioses en embrión, somos dioses en expansión, y por eso elegí yo ser palero, porque yo supe que al yo ir a Campofinda, al cementerio, yo profanar esas tumbas conjuntamente con mis padrinos, sacar esos restos, que obviamente todos ustedes y yo sabemos que es algo ilegal, y poner esos restos en estos potes, en estas vasijas, que se llaman criyumbas, que se llaman prendas, gangas, poder yo concebir a través de eso que llaman religión yoruba, que nada más que es una religión, el poder yo concebir mediante todas estas ceremonias de los 20 palos, del lucero, del pagugo, en fin, que yo podía tener aquí restos humanos que son iguales a mí, con la única diferencia de que ellos ya perdieron el cuerpo, que yo todavía lo tengo. Entonces, manteniendo nosotros la filosofía, que es algo real, de que las criyumbas y los restos humanos son sacados del cementerio y son tan reales como yo, que no son un crucifijo de palo y una serie de estatuas de yeso de una corte o una virgen de yeso. Poder constatar por experiencia propia, en carne propia, de que estos seres que yo llamo 7 enfumbes son cada uno de ellos iguales a mí, con la única diferencia que ustedes ya no tienen el cuerpo y yo todavía lo poseo. Por eso es que ellos se vanaglorean, ellos se satisfacen, ellos gozan al yo dar los otorgamientos de Menga, porque esa sangre que cae sobre esos restos humanos, a ellos les rememora la vida que yo todavía tengo. Ellos se complacen en mojarse con esa menga que yo les doy al matar, al otorgar un sacrificio. Y esos seres espirituales, en cuyo caso tuvieron dueño, porque esos restos tuvieron un cuerpo físico cuando estaban vivos, esos restos humanos, que ya son huesos, esos espíritus saben que cuando lo poseyeron, poseían vida, poseían menga, poseían
un cuerpo biológico. Por eso es que el Enfumbi obedece cuando uno le da la sangre que ellos quieren. Y por eso yo escogí el palo mayombe, porque es una religión, o es una metodología, o es un modo, digamos que científico, de escudriñar ciertas cosas que poseen energía y vibración, como dice Nikola Tesla, y que esa energía y esa vibración podía manipularse a favor mío y a favor de mis clientes. Entonces, siendo yo partícipe de que me consta que yo fui al cementerio y saqué esos restos, heme aquí 63 años después, como Tata, rayado 7 veces, porque yo sé que todo en Fumbes, que ustedes ven aquí con cientos de fotos empapados en sangre, empapados en menga, le han dado a mis clientes y me han dado a mí una vida llena de privilegios. Pero ¿qué pasa? Mientras unos piden un carro, mientras unos piden ganarse el quino, mientras unos clientes piden ganarse la lotería, mientras unos clientes piden a una mujer o a un hombre, yo pedí conocimiento, pedí luces, pedí sabiduría. Y por eso me vanagloreo de yo poseer aquí en esta creyumba, en esta mente, en este cerebro, una serie de conocimientos que me hacen poder hacer un video y decirle a mi hija del Salvador: no existe el cielo ni el infierno, ni existe maldad, simple y llanamente existe conocimiento. Y yo como palero soy un espíritu libre. Y si yo pacto con entidades mayores, no es que me va a llevar el diablo, simple y llanamente estoy haciendo un convenio entre espíritus, entre seres espirituales que están mucho más adelantados en la evolución que yo, para lo cual, si yo les pido a ellos que le den a mis clientes lo que yo quiero, y si yo pacté con ellos como sacerdote oscuro para que me den a mí la vida, el conocimiento, los privilegios y la comodidad que yo quiero, tengo que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que se paga? De que yo al morir, ese orbe, esa energía consciente que saldrá de este cuerpo, sabe perfectamente que al salir de forma consciente tendrá que reunirse con esos otros orbes, con esos otros seres glorificados que son de energía consciente igual que la mía. Obviamente yo estoy mucho más por debajo que ellos, pero ellos me harán evolucionar en planos de conciencia mucho más superiores, pero tendré que estar siempre a la disponibilidad de lo que ellos quieran, porque ese es el precio que tendré que pagar por las cosas que ellos me dieron y que me dan en mi tiempo en que yo estoy aquí vivo. Entonces, mi hija del Salvador, se le quiere mucho, es un tema bastante complejo, pero muy interesante. Pero no hay cosas buenas ni cosas malas. Todo es conocimiento. Y en base a ese conocimiento, cuando tú sepas que tú eres un ser espiritual y tú puedas conscientemente saber que tú posees una energía que puedes tú manipular desde tus órganos genitales hasta tu glándula pineal, sacar ese espíritu, que sería el espíritu de Pascual, y poder tú en ese espíritu ir y venir a los lugares que tú quieras. Podrás visitarme cuando quieras, así como yo podré ir a visitarte a tu casa cuando yo quiera. Podrás conocer lo que llamamos enfumbes, podrás conocer esos seres ascendidos que llaman religiosamente Jesús, Jehová, Alá, Yahvé. Podrás conocer lo que las religiones llaman demonios, que son simple y llanamente seres que, como tú como yo, somos energía en un estado de vibración mucho más elevada, porque son seres glorificados. Y tú y yo podremos llegar allá, pero para tú y yo llegar allá tendremos que vivir una vida en donde sepamos que de forma consciente somos más que esto, más que palos, más que menga, más que otanes, más que cuerpo físico, más que munanzos. Somos seres miniatura en expansión, somos dioses glorificados, somos embriones de dioses, como dicen los mormones. Entonces no existe el mal, mi querido amigo Pascual, existe el conocimiento. Pero cualquier temor que tú tengas, no, que me da miedo pactar, que no pacto, que porque el diablo, que para acá, que para allá, son simple y llanamente conceptos religiosos y dogmas que te han inculcado, así como a todos, desde la niñez, para que no pensemos, sino que simple y llanamente obedezcamos a través del miedo y de la coacción. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Maleikum Salam. ¿Por qué detuvieron su trabajo? ¿Qué era tan amenazante sobre este evangelio? Mire a su alrededor, padre. ¿Qué ve? ¿Una iglesia? Es un edificio. La verdadera iglesia de Cristo es mucho más. No edificios hechos de piedra y madera.
Amo a Jesús. No necesito una institución entre él y yo, ¿entiende? Solo Dios y el hombre. Sin sacerdotes, sin iglesias. Las primeras palabras del Evangelio de Jesús son: el reino de Dios está dentro de ti. Y todo alrededor tuyo, no en edificios de piedra o madera. Divide un pedazo de madera y ahí estoy. Alza una piedra y me encontrarás. Sí, hermano. ¿Por qué usa guantes el padre Alameda? Alameda era un hombre atormentado, un hombre santo, un hombre santo. Usaba guantes para cubrir las marcas del estigma. Ella está estigmatizada. Es por eso. Ella solo es su mensajera. Haussmann nunca dejará que se conozca este evangelio. En 1945 se descubrió un evangelio en Nag Hammadi que se describió como los refranes del Dios viviente. Este manuscrito del Evangelio de Santo Tomás es reclamado por eruditos de todo el mundo de que es el registro más cercano que se tiene de la palabra del histórico Jesús. El Vaticano se rehúsa a reconocer el Evangelio y lo ha descrito como una herejía.